del Servicio de Neurología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, del ISSSTE, presidenta del capítulo mexicano del Foro Internacional para la Epilepsia. Muchísimas gracias, agradezco como siempre la invitación porque cada año nos vemos por aquí, los que han venido a varios cursos ya me habrán visto y los que no, pues bien, vamos a hablar de otro tema diferente, en esta ocasión sobre epilepsia, que es un tema que a mí en lo particular me interesa muchísimo porque tengo un grupo de apoyo para personas con epilepsia. Y si me ayudan con los folletos, les vamos a repartir un programa de las actividades de este grupo, que son actividades informativas y que al final vamos a platicar un poquito de ello. La epilepsia, a pesar de que es un problema tan conocido y que afecta al 2% de la población mundial, ha tenido avances, pero no hemos logrado curar la epilepsia todavía. Sin embargo, podemos dar un tratamiento apropiado y lograr que las personas tengan un control suficientemente bueno, que lo ideal es que sea total, con la finalidad de que puedan vivir una vida como cualquier otra persona que no tenga el problema. Vamos a empezar con la definición, que es la presentación crónica y recurrente de ataques que son fenómenos paroxísticos que se originan por descargas neuronales desordenadas y excesivas en el cerebro, que tienen manifestaciones clínicas variadas y causas muy diversas. Por lo tanto, la epilepsia es un síndrome realmente visto desde el punto de vista médico. La definición más moderna dice que la epilepsia es una condición cerebral crónica que da propensión para que se presenten crisis y que tiene consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. Por lo tanto, el tratamiento tiene que abarcar todos estos aspectos, no nada más el tratamiento médico. Vamos a empezar a decir cuándo no debemos dar medicamentos antiepilépticos. Y lo primero es que tengamos un diagnóstico y un diagnóstico diferencial. Entonces, una confusión muy frecuente es que haya síncopes que tienen un mecanismo circulatorio para su presentación y por tanto no tienen nada que hacer los medicamentos antiepilépticos. Y los síncopes pues tienen una variabilidad de causas, como el síncope vasovagal, los síncopes por trastornos de presión arterial, hipotensión ortostática, arritmias cardíacas, etc., son motivo de que la gente se desmaye, y ahí está en la ilustración. Los síntomas: la gente se pone pálida, se siente mareada, se siente débil, pierde la conciencia y se queda suelta, aunque a veces tiene algunos pequeños movimientos que ocasionan en muchos casos una confusión con que sea un fenómeno epiléptico, pero hay que analizar circunstancias y demás. Otros problemas que se confunden son los trastornos del sueño, y el sonambulismo es uno de ellos, que puede confundirse con crisis vocales complejas, con automatismos, que luego vamos a ver un ejemplo. La mayor confusión la tenemos con los fenómenos paroxísticos no epilépticos psicógenos, en los que las personas tienen un evento que parece un ataque epiléptico, pero tiene estas características que ven aquí. Tienen un parecido, pero no tienen un patrón como es la característica de las crisis epilépticas, sino que varían en sus manifestaciones cuando les vuelve a suceder. La duración puede ser muy larga y tiene frecuentemente movimientos de arqueo del tronco, a veces se ponen así como una U invertida, o hacen movimientos de negación con la cabeza o se ruedan en la cama, lo cual no sucede con un fenómeno epiléptico. No hay cambios autonómicos y pueden interactuar, aunque parezca una crisis generalizada donde la característica es la pérdida de la
conciencia. Y aquí vamos a ver, si lo logro, ver un ejemplo de una paciente que tiene estos fenómenos que se confundieron como ataques tónico-clónicos generalizados que no tienen nada que ver y que pasaba horas, pero al mismo tiempo podía ver su celular y platicar con la gente. Y la trataron como estado epiléptico y ocasionaron una complicación traqueal por intubaciones repetidas, y al repararle la tráquea se murió. Entonces es grave esto porque es de alto riesgo. Tampoco vamos a dar tratamiento con antiepilépticos cuando las crisis son provocadas por una situación médica, sistémica, que es transitoria, como es el uso de fármacos o la suspensión de los mismos, como las benzodiazepinas, incluido el alcohol, o alteraciones electrolíticas o metabólicas, o cuando hay problemas cardíacos que puedan dar una arritmia o un bloqueo que les ocasione una crisis epiléptica real, no nada más un desmayo, y aquí hay que tratar la causa. Los que sí van a recibir tratamiento son aquellos en los que sabemos que sí hay epilepsia y vamos a dar un tratamiento integral, cuyas metas son lograr el control absoluto de las crisis epilépticas, no provocar efectos colaterales y rehabilitar y reintegrar a los pacientes a la sociedad. Esto lo vamos a lograr a través de medicamentos antiepilépticos, un estilo de vida saludable y tratando también los problemas coexistentes, porque no todo lo que le sucede a un paciente tiene que ver realmente con su epilepsia. Les pedimos que lleven un registro de sus crisis para tener una basal y evaluar qué tanto se empiezan a mejorar cuando iniciamos un tratamiento. Y en mi hospital tenemos este calendario en azul muy bonito, donde están todos los días del año, del mes, con todos los meses del año y con 3 cuadritos para mañana, tarde y noche, de modo que con un puntito, un palito nos anoten sus crisis y sepamos cuántas tienen. Otros usan calendarios comunes y corrientes o agendas, pero el registro es necesario. El estilo de vida saludable se refiere a no desvelarse en exceso por trabajo o diversión, el evitar bebidas alcohólicas y sustancias estimulantes, el evitar ayunos prolongados, y si llevan bien esto, evitamos factores favorecedores de las crisis. También les enseñamos a las familias y al entorno social donde se desenvuelven los pacientes cómo tratar, cómo auxiliar a alguien que tiene un ataque epiléptico generalizado tónico-clónico. Y como ven aquí, siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, pues lo primero es no dejar solo al paciente, observar todas las características de la crisis, despejar el área, colocarlo de lado para que no se le acumulen flemas y saliva en la vía respiratoria y esto salga por gravedad por el lado de la boca. Aflojar la ropa si es necesario, proteger la cabeza, no introducir nunca ningún objeto en la boca y menos los dedos. Si la lengua sufre mordedura, es a los lados y se les va a componer en unos poquitos días. Nadie se traga la lengua ni se troza la lengua por un ataque epiléptico. Y sí podemos romper una pieza dentaria, lastimar la mucosa y tener a lo mejor que se trague parte del objeto con el que se quisieron proteger. Esperar a que la crisis termine y acompañar al paciente hasta su recuperación, lo cual va a tardar unos minutos hasta que recobra la conciencia y ya puede él decidir a dónde se va a ir, qué va a hacer, si sigue su actividad, se va a su casa o lo que sea. Si la crisis es muy prolongada, hay que llevarla al hospital. Muy prolongada quiere decir 5 minutos o más, o una crisis se repite antes de que la persona se recupere. Allí sí hay una posibilidad de estado epiléptico y hay que llevar al hospital, pero no es necesario hacerlo por una crisis aislada
porque llegan al hospital cuando ya se recuperaron y les ponen diazepam y a veces hacen paro respiratorio, o les ponen una dosis mayor de su antiepiléptico y los intoxican, entonces hay un cierto riesgo. Hablando ya de los medicamentos, aquí tenemos la lista. No va a ser una plática de farmacología. Eso yo les voy a encargar que lo vean un poquito en el libro correspondiente y les voy a recomendar uno con aspectos prácticos del tratamiento de la epilepsia, que es lo que vamos a revisar ahora. Tenemos muchos medicamentos que se han venido fabricando desde los bromuros, que en el siglo XIX empezaron a usarse, el fenobarbital en los primeros años del siglo XX, y de allí para acá han surgido muchísimos. La lista que les presento aquí es de los medicamentos que tenemos en nuestro país y están divididos en dos columnas. Uno que dice clásicos, que son los que tienen muchas décadas usándose, y los nuevos o de nueva generación que surgieron desde los años 90 y se han ido adicionando conforme pasa el tiempo. La presentación está un poco chiquita y yo creo que los de atrás no verán que hay asteriscos de colores, y estos tienen que ver con la efectividad que tienen sobre ciertos tipos de crisis. Todos pueden ser efectivos para las crisis focales simples, complejas y tónico-clónicas, pero no son todos efectivos para ausencias o para crisis mioclónicas o atónicas, que vamos a ver con unos videos cuáles sí podemos indicar. Los medicamentos tienen unas siglas universales, como tenemos las de los metros, los kilos, los miligramos, etcétera, que están marcadas aquí, y tenemos también la cantidad de miligramos por kilo de peso que se puede o debe utilizar como tratamiento efectivo, y esto lo ocupamos en los niños. Ya en los adultos usamos un promedio de dosis que también viene marcado allí, y que si quieren tomarle foto está muy bien, no vamos a analizar detenidamente uno por uno, pero les voy a recomendar al final un libro que pueden consultar muy fácilmente, donde las tablas también están. Lo que sí quiero detenerme un poquito es sobre los efectos adversos que debemos conocer de los fármacos, porque esto nos va a permitir elegir de preferencia uno sobre otro, aunque tengan una efectividad para un cierto tipo de crisis. Entonces tenemos que el fenobarbital y la primidona tienen posibilidad de producir hiperquinesia en niños, irritabilidad, y limitan el desarrollo psicomotor por el fenobarbital que ambos contienen. La PHT es lo que todos nos enseñaron como DFH, que es la femitoína, antes llamada difenilidantoína, que produce desmineralización ósea, condiciones similares al lupus o al linfoma, hiperplasia gingival, que pueden ver allí unas encías horrorosas con los dientes desacomodados, hirsutismo, deformidad de rasgos faciales, hacen ancha la nariz, los labios gruesos, y procuramos no ocuparla en niños, en niñas sobre todo, porque se pueden poner como un changuito, y si aparte de tener epilepsia tienen un problema cosmético, la situación social se empeora. La carbamazepina puede producir alergia, puede producir anemia o incluso aplasia medular, y produce hiponatremia. Las benzodiazepinas pueden dar efectos paradójicos, y en vez de aliviar pueden empeorar o pueden provocar un estado de agitación cuando esperaríamos lo contrario. Los valproatos pueden producir gastritis, temblor, ganancia de peso, caída del pelo, y en muchas mujeres producen ovarios poliquísticos. Entonces, pues hay que tomar en cuenta estas alteraciones posibles que los fármacos producen para también elegirlos. Los fármacos nuevos, como ven, superan en número a los antiguos, y aquí tenemos la lista.
lista de ellos. Perdón, ya se me fueron y no les dieron su folletito. ¿Ya se los dieron? Gracias. Entonces aquí está la lista con los miligramos por kilo, la dosis promedio para los pacientes adultos, y también me remito a los efectos especiales adversos que cada uno produce. Tenemos que la lamotrigina tiene mala fama de producir alergias, pero el Stevens-Johnson no es privativo de la lamotrigina. También lo puede dar la carbamazepina, o lo puede dar la fenitoína o el valproato, dependiendo de la reacción de cada quien, y nos puede dar insomnio. La vigabatrina produce retinopatía y de esta manera hay reducción de campos visuales. El topiramato produce reducción de peso, y uno diría, los gorditos les voy a dar topiramato, pero los flaquitos son los que más bajan de peso y el efecto no es permanente, les dura varios meses y luego se recuperan como si nada. Así que no busquen esto como un efecto colateral deseable. Puede dar dificultad para encontrar las palabras, da bradipsiquia en algunas ocasiones y puede producir cálculos renales. Algunos pacientes tienen parestesias que son insoportables y eso puede obligar a que quitemos el tratamiento. El levetiracetam puede producir irritabilidad o incluso psicosis, así que si alguien ya de por sí tenía mal carácter, pues mejor quizá no utilizar este medicamento porque se va a poner un poco peor en su capacidad de relación con los demás. La lacosamida puede producir mareo, síncope o depresión, y el brivaracetam nos da mareo, somnolencia, náusea o depresión. Y allí vemos una reacción alérgica como la que pudiera verse con la lamotrigina y cualquier otro fármaco de los que pueden producir esa reacción. Todo esto es con dosis dentro del rango terapéutico, son efectos colaterales que puede haber por la naturaleza del fármaco. Estos, en cambio, son comunes para cualquier medicamento en que nos pasamos de dosis. Podemos tener diplopia, mareos, somnolencia, nistagmus, ataxia o bradipsiquia, y esto se va a resolver modificando la dosis hacia la baja y manteniéndola en rangos terapéuticos. Ahora sí, vamos a ver cómo vamos a elegir un fármaco, porque esto que les acabo de decir me recuerda a mis clases de fármaco, las de ustedes también seguro, que nos soltaban todas las características de farmacocinética, farmacodinámica, las dosis, pero no nos decían por qué elegir uno o por qué elegir otro. Y esto es lo que vamos a tratar de hacer ahorita. Entonces, vamos primero a diagnosticar el tipo de crisis. De acuerdo al tipo de crisis, vamos a ver cuál es el menú de fármacos que nos puede ser de utilidad. Y vamos a dar uno solo de acuerdo al conocimiento que tengamos de la eficiencia que tiene con esas crisis, cuáles son sus efectos secundarios, cuál es la edad, el género, como mencioné lo de la fenitoína. No es la primera vez que vamos a dar un tratamiento, sino que ya viene porque le dieron otras cosas previas. Tenemos que averiguar cómo se las dieron, si lo combinaron, si la dosis estuvo bien y cuáles fueron los resultados. Parece mentira, pero a mí me han llegado pacientes que estaban muy bien controlados con X medicamento, fueron con un médico nuevo y el médico se sintió en la obligación de cambiar el medicamento y le dio el último grito de la farmacología en México. Y resulta que descompuso ese control que el paciente ya había logrado. Eso no hay que hacerlo. Si alguien está bien, no tiene molestias, está bien controlado, aunque seamos médicos nuevos, mejor lo seguimos con el mismo tratamiento. Esa es una recomendación que por favor todos debemos tomar en cuenta. También debemos considerar el costo y la disponibilidad, porque hay medicamentos que no están en las instituciones. Los nuevos cuestan una fortuna y muchas familias no pueden, no hay genéricos, y los genéricos pues no todos son igualmente efectivos, entonces hay que considerar todo eso cuando elegimos.
La razón de dar un solo fármaco es que podemos evaluar tanto la efectividad como la tolerabilidad y es más fácil llevar el horario y toda la dosificación con un solo medicamento que si hacemos una revoltura. Aquí vamos a ver ahora entonces cuáles son los medicamentos que pueden estar indicados según el tipo de crisis. Vamos a empezar con esto, que es una ausencia. Se le está provocando la ausencia a esta niña haciéndola soplar. Le da risa, pero allí se va. Pueden ver cómo se le pierde la mirada y más me tardo en decirles que en lo que ella ya se recuperó. Duró muy poquitos segundos y esto que no suele dañar el desarrollo neurológico ni nada, produce trastornos de aprendizaje porque estas ausencias se repiten muchas veces en el día. Y es como cuando nos da sueño en una plática, pestañeamos y luego ya no sabemos de qué estamos hablando. Exactamente eso les pasa a los niños que tienen ausencias. La primera indicación es valproato y la lamotrigina. No juntos necesariamente, sino uno de ellos, y con esto está muy bien y tenemos algunas opciones y no nos funcionan adecuadamente. Esta crisis, fíjense qué breve es. Esta es la crisis. Eso es una mioclonía. Las mioclonías se empeoran con la carbamazepina y la fenitoína. Entonces, por favor, si identifican que entre las crisis que la persona tiene hay mioclonías, están contraindicadas carbamazepina y fenitoína. Y nuestra primera indicación es valproato y la segunda, pues son varias: topiramato, levetiracetam, lamotrigina o benzodiazepinas. Esto, a diferencia de la chica que murió, vean cómo es una crisis tónico-clónica generalizada. Un grito, pérdida de la conciencia, apertura de los ojos, apertura de la boca, aumento del tono de todo el cuerpo y luego sacudidas clónicas de todas las extremidades, cuya intensidad es alta en el principio y se va atenuando conforme transcurre la crisis. Cualquiera que tenga una crisis tónico-clónica generalizada la va a tener igualitita a esta. Y allí ya se le quitó. Fue menos de un minuto. ¿Sí? Durante estas crisis hay aumento del diámetro pupilar, hay aumento de secreciones de salivación y flemas, se aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y se pueden orinar y defecar durante esta crisis. Y al final tienen un periodo de confusión, después les duele la cabeza, pueden vomitar, etc. y luego ya se recuperan. Y aquí tenemos varias opciones como tratamiento de primera línea. Cada vez usamos menos el fenobarbital, pero pudiera estar indicado. Puede ser valproato, fenitoína, carbamazepina. Y de segunda línea, lamotrigina, oxcarbazepina y otros más. Prácticamente cualquiera puede ser útil en este tipo de crisis. Aquí tenemos otra que también se puede empeorar con la carbamazepina y la fenitoína, y la primera indicación es el valproato. ¿Vieron lo que le pasó? Repentinamente cayó y se golpeó, porque no se dan cuenta de esta caída que momentáneamente les hace perder la conciencia. La primera indicación es valproato y en segunda línea lamotrigina, topiramato. Esta otra modalidad de crisis, que se llama espasmo infantil y forma parte del síndrome de West, tiene un deterioro neurológico de los bebés. Por razones que yo no entiendo, muchos pediatras y mamás piensan que tienen cortos y los dejan tener esto durante mucho tiempo, y mientras más tiempo persistan con estas crisis y las anomalías del electro,
el deterioro neurológico es mayor. Esto requiere tratamiento especializado. La primera línea es vigabatrina, tenemos valproato y benzodiazepinas como segunda línea y tratamientos especiales, que uno dice por qué para la epilepsia, pero funcionan, como la ACTH, que aquí no hay en México, y la inmunoglobulina. Las crisis que son focales, como ven, prácticamente cualquiera de los medicamentos antiguos y nuevos puede ser de utilidad. Y aquí vamos a ver un ejemplo de una crisis focal motora de la hemicara izquierda. Pueden ver las contracciones que tiene la carita. Y esta, que es bien rara, se llama crisis hipermotora frontal, que también es focal. La persona está dormida. Vean todo lo que hace, parece que se enloquece, casi se cae de la cama. Y esto puede confundirse con un problema psicógeno, pero es un tipo de crisis epiléptica de la región frontal. Tenemos muy frecuentemente este tipo de crisis que tiene este niño, que es una crisis focal compleja, llamada también discognoscitiva, y ahora se llama crisis focal con alteración de la conciencia. Los pacientes le llaman ausencia, pero ya vieron que la ausencia duró 6 segundos y este niño se tarda 2, 3 minutos desconectado con automatismos, haciendo cosas, camina, se agarra la ropa, se voltea, se levanta, se regresa, y así puede estar todo el tiempo con su crisis durante 2 o 3 minutos. Estas son crisis focales habitualmente del lóbulo temporal y constituyen el 60% de los casos de dificultad en el control. Tenemos aquí otra que fue muy breve. La persona cambia su expresión momentáneamente, se desconectó y luego tuvo una generalización secundaria con una convulsión como la de la chica que vimos hace un momento. Y como ven, es igual. Abre los ojos, abre la boca, se estira, se pone toda rígida y luego se empieza a sacudir rítmicamente de las 4 extremidades hasta que la crisis cesa en menos de 1 minuto. Y como pueden ver, el otro se sigue y se sigue y se sigue. ¿Sí? Todavía no le acaba la crisis al niño cuando ya se acabó la otra. Lo que les acabo también de explicar la situación. Aquí funcionan pues prácticamente todos los fármacos que podemos ocupar primera o segunda línea. Lo importante es que después que hicimos nuestro diagnóstico y vimos cuáles se pueden usar, los ocupemos en dosis apropiada. Esto es calcular en miligramos por kilo en niños o dosis dentro del promedio efectivo en adultos, escalar gradualmente para que la persona tenga el efecto terapéutico sin muchos efectos colaterales o se vaya adaptando, y recordar que las dosis bajas o excesivas no funcionan. El horario va de acuerdo a la vida media. Cuando uno les dice tómese 3 al día, uno les tiene que poner el horario, porque 3 al día a alguien se le ocurre tomárselas a las 10, a las 2 y a las 7. Y lo que queremos es 8 horas de intervalo entre cada dosis. Entonces, esto va de acuerdo a la vida media del medicamento, que puede ser cada 24 horas, como el fenobarbital, cada 12 horas, como todos los nuevos prácticamente, o cada 8 horas, como la fenitoína o la carbamazepina, la gabapentina, etc. Procuramos que no le atinen a tomarla con los alimentos, porque estos son muy irregulares y porque muchos de los fármacos no se absorben bien. ¿Cuánto tiempo vamos a mantener el tratamiento? Las personas no se quieren tomar el medicamento y lo primero que preguntan es ¿y cuándo me lo va a quitar?
todavía ni lo empieza. Sí. Entonces, algunos médicos le dicen que es el resto de la vida. Eso es verdad en muchos casos, pero no lo es en otros. Lo primero que tenemos que ver es que se estabilice, que alcancemos el estado estable, que son 5 vidas medias del medicamento, antes de evaluar la efectividad. Cuando logramos control total, es decir, no hay ni una crisis de ningún tipo, empezamos a contar allí como el 0 y completamos mínimo 4 años después de esa última crisis sin cambiar la dosis. Si empezamos a moverla, vamos a ocasionar un descontrol y el tiempo ganado se pierde. Ya cuando completamos ese tiempo, reevaluamos el caso y si es posible, vamos a poderlo quitar paulatinamente en no menos de 6 meses y considerar curada a la persona. Nunca hay que suspender rápidamente porque van a recaer y tienen riesgo de estado epiléptico. Podemos cambiar de medicamento agregando el segundo medicamento igual que el primero, escalado gradualmente, mantener los dos y si vemos que ya mejoró la situación, entonces retiramos en unos días el medicamento previo. Y a veces tenemos que dejar 2 medicamentos en una combinación adecuada que tiene que ver con el mecanismo de acción. 2 medicamentos con mecanismo igual incrementan efectos indeseables, no terapéuticos. Entonces hay que ver ese detalle. Puede no haber una buena respuesta y la principal razón es porque nos equivocamos de diagnóstico, no es epilepsia, o sí lo es, pero el tipo de crisis se identificó mal y por tanto se eligió mal el medicamento, o estamos dando dosis homeopáticas que no le sirven a nadie, o dejamos el tratamiento en tiempos más cortos de lo recomendado. Por el lado del paciente, la falta de apego es muy importante. Más del 40% tienen mal apego al tratamiento o tienen un estilo de vida inapropiado. Se desvelan, beben alcohol, toman Coca-Cola por litros, café por litros, y eso entorpece el efecto del medicamento. Con un tratamiento apropiado se controla cerca del 70% de los casos y aquellos que no se controlan caen en la definición de epilepsia refractaria, que es la falla del tratamiento tras el empleo de 2 fármacos elegidos y administrados correctamente en monoterapia o en combinación con buena tolerabilidad, que no consiguen un estado libre de crisis sostenido. Esto es por lo menos 1 año seguido que no les dé nada. Las consecuencias de este tipo de epilepsia refractaria es que vamos a incrementar los fármacos con todos los efectos colaterales, que puede haber un deterioro cognitivo, hay disfunción